Hi everyone and welcome. I am joined today by Anatol Lieven, Hola a todos y former bienvenidos. professor at Hoy me Georgetown acompaña and Anatol current Lieven, ex director profesor en of Georgetown the y Eurasia actualmente director program del at the programa Eurasia en el Quincy Quincy for para el Responsible Estado Statecraft. Responsable. Excelente Excellent publicación. publication and Bueno, supongo que la gran noticia es que la well, diplomacia avanza yes, lentamente. so is Supongo que muchas the personas inicialmente con esta diplomacy propuesta de alto el slowly moving fuego forward. esperaban, I al guess many menos en people Europa, que esto sería una initially especie with de this acuerdo de ceasefire tómalo proposal o déjalo para expected at Rusia. least in Europe that this would be Pero some kind luego of a take it vimos, or cuando leave it Trump deal with insinuó que Russia, but hablarían sobre territorio y also plantas de energía, Trump hinted que that they esto, would por talk about supuesto, se trataba territory más de un acuerdo de paz power plants, that final this en lugar de focus was solo un alto el more about a fuego. final peace deal Sin as opposed to embargo, only a ya han tenido la ceasefire. llamada telefónica, y quiero We've conocer tu already had perspectiva this sobre phone esto. call now, and ¿Cuál es el would camino love to get diplomático your que ves perspective aquí on this. o cómo interpretas What is esto? the diplomatic path you're seeing here, or how do you make sense of this? Creo que el proceso de paz avanza lentamente, pero siempre iba a ser lento. Quiero decir, no sé si Trump mismo creía que podría resolver esto en 24 horas, pero no creo que nadie más lo hiciera. Habría sido extremadamente inusual que en una llamada telefónica de este tipo resolvieran todos estos problemas extremadamente complejos, que por supuesto también deben presentarse a los ucranianos para su acuerdo. Pero el acuerdo de ambas partes para poner fin a los ataques a la infraestructura energética es, creo, bastante significativo. Es una concesión importante. An important concession by the Russians. They have made, knocking to pieces Ukraine. Han hecho de la destrucción de la infraestructura energética de Ucrania una parte clave de su estrategia desde los primeros meses de la guerra. Y ya sabes, es un área donde tienen una gran ventaja y donde pueden causar un daño inmenso a la economía ucraniana. Y han causado un daño inmenso. Mientras que los ataques ucranianos a Rusia, aunque significativos, han sido mucho menos dañinos. Así que Rusia ha renunciado a cierta ventaja y en realidad no ha obtenido nada a cambio hasta ahora. Excepto, ya sabes, supongo que una medida de buena voluntad de Trump y el compromiso de los estadounidenses de seguir trabajando por un acuerdo de paz. Working for a peace settlement. La posición rusa, por supuesto, es que los estadounidenses tampoco lograron un alto el fuego total sobre el terreno. Ahora, los rusos, por supuesto, han rechazado eso porque sobre el terreno ahora tienen ventajas realmente significativas. Y como muestra su última victoria en Kursk, el tiempo está de su lado. Así que, obviamente, no van a renunciar a su mayor punto de presión sobre los ucranianos, a menos que, como han exigido los rusos, se concreten ciertas cosas y se alcancen ciertos acuerdos de antemano, al menos en un esquema. Y en segundo lugar, si Rusia va a renunciar a su ventaja militar sobre el terreno, entonces Ucrania tiene que ceder algo a cambio. Then Ukraine has to give up something in return, and what the Russians are demanding, of course, is that the Ukrainians. Y lo que los rusos están exigiendo, por supuesto, es que los ucranianos y Occidente dejen de suministrar armas e inteligencia a Ucrania durante el periodo de alto el fuego, lo cual, por supuesto, no ha sido aceptable. De hecho, la administración Trump no puede cumplir con esto, porque también está el aspecto europeo. Así que ya sabes, ha avanzado un paso más. No conocemos los detalles de lo que pueden haber discutido. Quiero decir, algunas cosas, creo, se están volviendo claras gradualmente. Los ucranianos no recuperarán el territorio que han perdido. Quiero decir, el reconocimiento ucraniano de este territorio perdido, pero no pueden recuperarlo militarmente. Creo que, a menos que los rusos puedan lograr una victoria militar aplastante en las próximas semanas o meses, no ganarán un territorio adicional masivo que los ucranianos aún mantienen. El eventual alto el fuego será donde se detenga la línea de batalla. El aspecto clave de esto, que insinuó la última declaración después de esta charla, es que a cambio de una relación radicalmente nueva con Estados Unidos, en la que Estados Unidos básicamente termine su presión sobre Rusia en un conjunto completo de puntos, y por supuesto, termine las sanciones, Rusia, a cambio, abandonaría sus condiciones inaceptables respecto a Ucrania. Unacceptable conditions vis-a-vis Ukraine.
Because, while there are some conditions the Ukrainians will have, Porque ya sabes, aunque hay algunas condiciones a las que los ucranianos tendrán que acordar, y muchas de las cuales no dependen realmente de los ucranianos, como la membresía en la OTAN, hay otras a las que ningún gobierno ucraniano puede acordar. Quiero decir, no pueden acordar retirarse de territorios que aún controlan, y no pueden acordar desarmar a Ucrania, lo cual fue al menos una demanda rusa en el pasado. Quiero decir, ciertas limitaciones de armas quizás, pero no el desarme. Así que tendremos que ver. De eso se trata este proceso. Sin embargo, hay un problema colosal desde el punto de vista ruso, y se llama elecciones en Estados Unidos. And that's called US elections. As a Russian commentator remarked to me, Como me comentó un analista ruso hace unas semanas, el problema de hacer cualquier acuerdo con Estados Unidos es que no se puede garantizar por más de 4 años como máximo, porque en 2028 los demócratas podrían ganar y luego simplemente deshacer todo, y volvemos al punto de partida. Por eso los rusos quieren que cualquier acuerdo de paz sea lo más concreto, detallado y formal posible. Ahora bien, el asunto es que por eso los rusos quieren mucho algo firmado bajo las Naciones Unidas. Pero como ves, el problema también es que, para que se firme un tratado real entre Estados Unidos y Rusia, 2/3 del Senado tienen que votarlo. 2/3 of the Senate has to vote for it. Now, in the mood the Democrats Ahora, con el estado de ánimo en el que están los demócratas, nunca aceptarán nada propuesto por Trump. Por lo tanto, no tendrás un tratado entre Estados Unidos y Rusia. Tendrás algo mucho más vago y provisional que eso. En mi opinión, muy comprensiblemente, eso es un problema para Moscú, al menos cuando se trata de hacer concesiones. Porque hay una sensación en el establecimiento ruso de que renunciamos a algo concreto y permanente, y a cambio, obtenemos algo con una vida útil de tal vez no más de 3 y un poco más. Sí, y por supuesto ha habido todo esto. Sí, el mayor temor, creo, de los rusos es entrar en otro acuerdo de Minsk. Pero el acuerdo de Minsk también fue aprobado bajo la resolución 2022, por lo que también era vinculante por el derecho internacional, pero no sirvió de mucho. Pero quería preguntar sobre cómo debe ser la base de un acuerdo de paz y hasta qué punto necesita ser complicado, supongo, en términos de conseguir que los ucranianos y también los europeos se sumen, porque los ucranianos son bastante reacios a aceptar muchas cosas. Pero como mencionaste, el tema de la expansión de la OTAN es algo en lo que realmente no tienen voz. Las concesiones territoriales siempre podrían simplemente decir que no las reconocen, pero ya sabes, hacer las paces con la realidad. Y supongo que lo último serían las garantías de seguridad. No pueden exigir garantías de seguridad de Estados Unidos tampoco, así que no estoy seguro de cuánto tienen que decir. Además, con Trump posiblemente ejerciendo más presión sobre la legitimidad de Zelensky, los ucranianos también podrían ser presionados. Pero los europeos son bastante hostiles. Si escuchas la retórica de los ucranianos, británicos y franceses especialmente, ¿cómo serían los fundamentos de un acuerdo de paz si también es necesario conseguir el apoyo de los europeos? Bueno, quiero decir, los europeos, ya sabes, su papel clave es ofrecer a Ucrania un camino mínimamente creíble hacia la membresía en la Unión Europea, y más concretamente, ofrecer un paquete realmente sustancial para la reconstrucción ucraniana. Y eso casi con certeza también tendría que ser trabajado con Rusia, porque ya sabes, se habla mucho de confiscar los 300.000 millones en activos rusos para esto. Bueno, eso podría acordarse si se paga en un fondo conjunto, y ya sabes, con sumas equivalentes de la Unión Europea. Y una parte considerable de la participación rusa va a reconstruir las áreas de Ucrania controladas por Rusia. Quiero decir, todo esto. Pero eso es lo más importante que los europeos tienen para ofrecer, realmente. Es la reconstrucción y un camino hacia la UE, lo cual, por cierto, Rusia ha aceptado.
Los rusos han dicho públicamente que es el derecho soberano de Ucrania unirse a la UE. Mi propia visión cínica es que eso es porque piensan que nunca sucederá. Pero de todos modos, han dicho que no tienen objeciones al respecto. Pero mi temor es, ya ves, que esta propuesta europea, de la que Starmer y Macron siguen hablando, para una fuerza de paz europea de decenas de miles de tropas en Ucrania, como parte de un acuerdo de paz, o después de un acuerdo de paz, con o sin el acuerdo de Rusia, no va a suceder. Los rusos lo rechazarán. Starmer ha dicho que no puede suceder sin un respaldo y garantía de Estados Unidos, que Trump no dará. Pero por supuesto, al mantenerlo sobre la mesa, los europeos podrían alentar a los ucranianos a seguir presionando por eso, retrasando así un acuerdo de paz, hasta que, bueno, varias cosas podrían suceder. Los rusos nunca estarán de acuerdo con ello. Pero tal vez los rusos, a cambio de que se renuncie a ello, podrían hacer alguna concesión en un área diferente, como la limitación de armas ucranianas o cambios en la constitución ucraniana. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que another possibility is that it's left off the table. I mean, it's dejado fuera de la mesa. Quiero decir, no se introduce en el acuerdo de paz, pero no se excluye del acuerdo de paz. Y los ucranianos siguen intentando reintroducirlos más tarde. Bueno, eso es una receta para la catástrofe. Es una receta para que la guerra se reanude. Una tercera posibilidad es que esto moleste tanto a Trump, que finalmente diga, ya sabes, mira, te lo he dicho una y otra vez, esto no va a suceder. Está bien, europeos y ucranianos quieren seguir adelante, continúen esta guerra, pero sin América, y que reintroduzca la suspensión de armas e inteligencia estadounidenses, lo que dejaría a Ucrania y Europa en una posición muy difícil. Pero por supuesto, la posibilidad final es que esto prolongue la guerra, y prolongue la guerra hasta que el ejército ucraniano colapse. Until the Ukrainian army collapses. The chances of that we just don't know. I mean, over the past year, Las posibilidades de eso simplemente no las conocemos. Quiero decir, durante el último año, Rusia ha estado avanzando, pero muy lentamente. Y no sabemos cuán graves son las bajas, porque ciertamente no se puede confiar en las estimaciones de inteligencia occidental. Así que esto es un cliché espantoso, pero la guerra es por definición un negocio arriesgado. Y como varias personas han señalado, en la Primera Guerra Mundial en el frente occidental hubo un estancamiento que duró 3 años, seguido de un colapso. Y si cualquiera de los lados colapsa, no van a ser los rusos. Por eso creo que este enfoque europeo es malignamente estúpido en lo que respecta a los intereses de Ucrania. malignantly stupid as far as the interests of Ukraine are concerned. No, I agree. I think well, doesn't make any sense. Estoy de acuerdo. Creo que no tiene ningún sentido. Y de hecho, incluso en Gran Bretaña, los medios están volviéndose un poco en contra de Starmer porque la retórica está saliendo con estas ideas muy beligerantes de que enviarían tropas que realmente no tienen, que no pueden enviar sin la protección estadounidense, que Estados Unidos no quiere dar. Y no me queda muy claro cuál es el propósito. ¿Es para sabotear algunas de las conversaciones o es para elevar la relevancia de Gran Bretaña dentro de Europa, dado que está perdiendo su conexión con los Estados Unidos? ¿Está destinado a dar a los europeos una voz en las negociaciones de paz o realmente quieren ir a luchar contra los rusos? Quiero decir, también me gustaría sacudir la cabeza ante esto. La retórica se ha vuelto bastante absurda, supongo. Bueno, quiero decir, son todas estas cosas, pero creo que hay otro aspecto. Sabes, durante años y años, los medios de comunicación y los think tanks del establecimiento occidental, totalmente equivocados en mi opinión, insistieron en que, ya sabes, Putin no está realmente interesado en defender los intereses nacionales rusos. Ya sabes, no es un nacionalista ruso, no está realmente interesado en Ucrania, no se preocupa realmente por la OTAN. No, todo esto se trata de, ya sabes, Putin tratando de mantener la autoridad doméstica y la popularidad y legitimidad internas, y así sucesivamente. Bueno, no creo que eso fuera cierto sobre Putin. Well,
I don't think that was true of Putin. I'm absolutely sure that it's true of Starmer. Estoy absolutamente seguro de que eso es cierto para Starmer y Macron. Quiero decir, ya sabes, Macron, como todos han dicho, es un pato cojo. Está políticamente en bancarrota. No tiene mayoría en el Parlamento. Solo puede hacer cosas por decreto. Pero tiene otros 2 años y medio por delante. Starmer, por extraño que parezca, aunque tiene una gran mayoría en el Parlamento, la obtuvo debido a la naturaleza extraña del sistema electoral británico, con menos de 1/3 del voto popular. Hasta hace unas semanas, se le consideraba, ya sabes, como una especie de pato cojo antes de que siquiera saliera del huevo, si entiendes lo que quiero decir. Before he'd even come out of the egg, if you see what I mean. His government was regarded as... Sabes, su gobierno fue considerado como falto de ideas, intelectualmente vacío, y así sucesivamente. Y por supuesto, ya sabes, Macron, hay un elemento de, ¿cómo lo llaman? Cosplay, juego de disfraces, en esto. Sabes, Macron se ha vestido como de Gaulle. Starmer se ha vestido como una especie de Winston Churchill, de bajo costo. Y están tratando, ya sabes, con lamento decirlo, la quiesencia de partes, al menos, de los medios franceses y británicos. Sabes, están tratando de desempeñar el papel de grandes líderes nacionales, enfrentados, ya sabes, con el equivalente moderno de Adolf Hitler. The modern equivalent of Adolf Hitler. Pero cuál es, por supuesto, una crítica clave al acuerdo de Minsk siempre fue que, ya sabes, era solo un acuerdo entre Kiev y Donbass. Los europeos querían obtener más reconocimiento de que Rusia era un participante, aunque no aparecía en el documento. Pero pensé que era una crítica justa, que era tanto un conflicto interno como también tenía socios internacionales. Creo que donde Occidente se equivocó fue en que no era solo Rusia. La OTAN también estaba involucrada. Pero dado que esto representa más o menos una fragmentación, o si no un colapso completo, de la arquitectura de seguridad europea que se intentó establecer después de la Guerra Fría, eso es una Europa sin Rusia. El propio Macron había sugerido en ocasiones que esto es algo que no puede ser estable, que más o menos una Europa sin Rusia se convertiría en una Europa contra Rusia. Entonces, ¿qué ha salido mal con Europa en los últimos 30 años? Y de nuevo, se convierte en una gran pregunta. ¿Pero qué se puede hacer para solucionar esto? Bueno, quiero decir, la cuestión es que, ya sabes, Francia es menos poderosa de lo que era bajo de Gaulle. Por otro lado, de Gaulle dijo famosamente que gran parte de su estrategia internacional se basaba en el farol. Estaba faroleando sobre el poder que Francia realmente no tenía. Pero la cuestión es, ¿recuerdas cómo de Gaulle bloqueó la membresía británica en la UE? J'ai dit non. He dicho no. No consultó con la Unión Europea. No consultó con Adenauer. Y mucho menos con los holandeses, o los belgas, o los andorranos, o quien sea. Belgians or the Andorrans or whoever. He just said, from the point of view of France, this is not. Él acaba de decir, desde el punto de vista de Francia, esto no es. Sabes, nuestra concepción de la UE no está en los intereses de Francia, y no lo permitiré, punto. Ahora, Macron nunca ha estado dispuesto a hacer esto. En parte porque, ya sabes, 2 doctrinas han crecido en el establecimiento de política exterior y seguridad de Francia. La primera, que se remonta a mucho tiempo atrás, es que Francia solo puede operar ahora si lidera la Unión Europea. Pero, por supuesto, especialmente desde que los europeos del Este se unieron, eso podría haber sido posible en los años 90. Pero ahora no lo es, porque ya sabes, los polacos y los bálticos, respaldados por los suecos y otros, lo bloquearán si se trata de una política nueva e independiente hacia Rusia o Ucrania. A new policy towards Russia or Ukraine. But the second thing is that, for reasons I still... Pero la segunda cosa es que, por razones que todavía no entiendo del todo, gran parte del establecimiento francés se ha vuelto casi británico, o lo era hasta que llegó Trump, en su servilismo hacia los Estados Unidos. Posiblemente simplemente porque, ya sabes, tal vez, no sé qué es. Pero bueno, supongo que es solo que, ya sabes, bajo de Gaulle, no puedo. De Gaulle debió haber estado en América. Pero excepto por, ya sabes, algunos intelectuales franceses, o aquellos, ya sabes, las personas que terminaron en América como resultado de la Segunda Guerra Mundial,
muy pocos franceses, incluidos miembros de la élite, habían puesto un pie en América. Clemenceau tampoco lo hizo. I'd ever set foot in America. Clemenceau didn't. Sabes, quiero decir, mientras que por supuesto, ahora tienes una situación en la que todas las figuras principales, ciertamente, en el mundo de los think tanks franceses y en el mundo financiero francés y demás, muy parecido a sus equivalentes británicos, sabes, parte de su cursus honorum ha sido pasar años en Nueva York o Washington. Y eso ha creado una cultura de deferencia hacia los Estados Unidos, que de Gaulle habría encontrado, francamente, absolutamente abominable. Pero como resultado, el problema con Macron no es solo que se involucra en cosplay, sino que sus cambios de vestuario a veces ocurren casi semanalmente. Así que sí, habla sobre cómo Rusia tiene que ser parte de la seguridad europea. Pero si hubiera sido coherente con eso, habría apoyado plenamente el proceso de Minsk y habría salido a decir, miren, el primer paso tiene que ser Ucrania. No podemos avanzar hasta que el Parlamento ucraniano apruebe, con un aplazamiento temporal, claro, absolutamente, pero tiene que aprobar una enmienda constitucional que garantice la autonomía del Donbass. Hasta que eso se haga, simplemente no hay un paso adelante. Por supuesto, esa autonomía entra en vigor cuando las tropas rusas se retiren y demás, pero tiene que estar ahí. Pero nunca estuvo dispuesto a hacer eso. Ya era evidente, años antes de la guerra, que Ucrania no podía ser miembro de la OTAN, porque nadie iba a luchar, ir a la guerra, para defender a Ucrania. Todavía creo que si Macron hubiera salido, ya sabes, antes de la guerra, y le hubiera dicho a Zelensky, como Zelensky dijo en público, que Ucrania no será miembro de la OTAN, dentro de lo que sea que Zelensky pidiera, 5 años. Pero si Macron hubiera salido y dicho, miren, debemos afrontarlo, Ucrania nunca será miembro de la OTAN. Por lo tanto, vetaré cualquier propuesta de que sea miembro de la OTAN, y debemos hablar de otras garantías. No creo que en ese momento Putin hubiera invadido Ucrania, porque eso habría abierto tales oportunidades, ya sabes, precisamente para una nueva arquitectura de seguridad europea. Pero ¿qué hizo realmente Macron? Sabes, fue a Moscú y pasó varias horas hablando con Putin en términos de generalidades sobre nuevas atmósferas. Y así he hablado con personas que estaban escuchando eso. Y no pudo concretar nada, ni sobre Minsk, ni sobre la OTAN, ni sobre levantar sanciones sobre Crimea, etc. Entonces quiero decir, el punto es, tienes que ofrecer algo concreto. Y también tienes que no ofrecer cosas concretas. Quiero decir, si Macron piensa que incluir a Rusia en una nueva versión de seguridad europea es compatible con un ejército francés en Ucrania, quiero decir, no lo emplearía para vender cebollas en Disneylandia. Bueno, creo que va a ser difícil conseguir algo basado en Helsinki o algo al estilo de una casa común europea de Gorbachev. Pero por otro lado, toda la premisa de tener a la OTAN como una manifestación de un hegemón colectivo en Europa parece no estar necesariamente desmoronándose. Pero lo que vemos, o lo que es razonable esperar en un mundo multipolar, es que los intereses que tienen los europeos y los estadounidenses divergirían más, en lugar de un mundo unipolar o bipolar, donde los intereses estaban más o menos unidos. Entonces, dado que Estados Unidos ya tiene menos recursos y otras prioridades, supongo que parte del impacto, por supuesto, viene ahora con las declaraciones de Trump, y los europeos ahora piensan que tienen que aprender a vivir por su cuenta. Creo que algo de esto probablemente se calmará. Pero con los desarrollos más amplios, dado que este hegemón colectivo en Europa ya no es una posibilidad, ¿ves alguna oportunidad para, de nuevo, no la Casa Común Europea de Gorbachev, sino algo al menos que se base un poco más en la Carta de París para una nueva Europa? Algo sobre seguridad indivisible, una Europa sin líneas divisorias. Sé que es difícil lograr un consenso en todo el bloque,
dado que, como mencionaste, los países bálticos, Polonia y cada vez más los escandinavos son bastante agresivos. Pero cuando el statu quo se desmorona, algo más tiene que reemplazarlo. But when the status quo unravels, something else has to replace it. Well, I think Bueno, quiero decir, creo que la respuesta o la pregunta es, ya sabes, ¿qué europeos y qué estadounidenses? Y quiero decir, esto no es algo que diga con gran felicidad y demás. Pero está claro, es absolutamente claro, por los comentarios de Vance, lo que él espera o desea. Y esta es una situación en la que, ya sabes, para 2029, tienes en América al presidente Vance, tienes en París, en Francia, a la presidenta Le Pen o al presidente Bardella. Putin todavía está allí en Rusia, presumiblemente, o un sucesor designado por Putin. Tienes a Orbán en Hungría. Y dado lo que está sucediendo en Rumania, no creo que puedas eliminar a Georgescu, pero no podrás eliminar el ala populista por eso. Meloni se ha acercado, ya sabes, al centro europeo, porque por supuesto, Italia es demasiado débil para enfrentarse a una combinación de Francia y Alemania. Pero si Francia y Alemania se dividen radicalmente, entonces creo que Meloni se alineará con, bueno, quiero decir, aquellos ideológicamente inclinados con Italia, con Le Pen. Y luego, por supuesto, tienes a los españoles y portugueses, que no les importa de una manera u otra, pero ya sabes, votarán con la mayoría. Y luego, por supuesto, tienes, ideológicamente hablando, una Europa muy diferente. Ahora, ¿cómo se desarrollará eso en términos de relaciones con los polacos y los bálticos, y así sucesivamente? Es muy difícil de decir. Pero por supuesto, existe la posibilidad de una ironía absolutamente suprema, que sería realmente algo trágico para los polacos y los bálticos, excepto que ellos mismos lo han provocado totalmente. Como siempre ocurre en las mejores tragedias, es esencialmente culpa del protagonista o víctima, que es, ya sabes, si ellos empujan y empujan y empujan, y Estados Unidos empuja y todos empujan para que Ucrania se una a la Unión Europea. Y esto es ciertamente algo que los ucranianos realmente querrán como compensación por no entrar en la OTAN. Es prácticamente imposible ver cómo eso puede suceder con la Unión Europea en su forma actual. Entonces, lo que podrías obtener es, quiero decir, o Ucrania con tantas excepciones, o recortes, o concesiones, o lo que sea, que se convierta en un ciudadano de tercera clase permanente. O, por supuesto, si la Unión Europea se enfrenta a otra crisis económica realmente profunda, la Unión Europea se dividirá. Mucha gente ha hablado de una Europa a dos velocidades, y entonces Ucrania podría ser incorporada al segundo o tercer nivel. Pero lo trágico para los polacos y los bálticos, por supuesto, es que terminarán con los ucranianos en el segundo o tercer nivel también. Lo cual, como digo, uno podría sentir lástima por ellos, excepto que se lo habrían buscado totalmente. Bueno, esto es un asunto. Si Ucrania se lucha hasta el último ucraniano, también se lucha hasta el último euro, al parecer, porque las economías de Europa están realmente luchando. Y ahora, cuando están en su punto más débil, esta idea de inyectar cientos de miles de millones de euros en armamento parece bastante insensata cuando tenemos problemas reales con la desindustrialización. Y no creo que una industria armamentística vaya a poder revertir esto. Así que sí, existe este aspecto económico que podría causar la caída de Europa. Probablemente ese sería el principal. Sin embargo, solo como mi pregunta final, porque tocaste este tema, el levantamiento populista, y hay una división interesante que está surgiendo, porque después de la Guerra Fría, todos nosotros, el oeste o el oeste político, nos unimos con esta idea de que el mundo estaba dividido entre democracia liberal y autoritarismo. Esto era una especie de lente para entender el mundo dividido entre los superiores y los inferiores.
Pero con esto supongo el desacoplamiento de los liberales, de los conservadores, o del liberalismo del Estado-nación. Hemos visto esta nueva visión en la derecha política. Quiero decir, Samuel Huntington lo describió en Dead Souls en 2004, cuando dijo que la verdadera división en América será entre los cosmopolitas y los nacionalistas. Y esto resume mucho lo que ahora llamamos los populistas de la derecha, que se ven a sí mismos como patriotas y nacionalistas, mientras que ven a sus principales oponentes como los globalistas y cosmopolitas. A través de esta división, es interesante porque Rusia de repente cambia inmediatamente. En lugar de ser el principal adversario, puede convertirse en un socio clave. Entonces, ¿cómo ves que esto contribuye a desentrañar Europa? Porque cualquiera que sea la tensión de conflicto en los Estados Unidos, tenemos lo mismo en Europa. Cuando hablamos de lo que significa ser europeo, tenemos entendimientos completamente diferentes. Por ejemplo, cuando tienes migración masiva como la que hubo desde 2015, esto realmente sale a la luz. Para los alemanes, dicen, oh, ser un buen europeo es ser liberal, acoger a los migrantes y abrazarlos. Los derechos humanos, esto es lo que es Europa. Para los húngaros y los polacos dicen, no, ser europeo significa preservar nuestro patrimonio cristiano, poder reproducir nuestra propia cultura, así que completamente separados. Y algunos temas políticos, por supuesto, los dividen aún más. Pero, ¿cómo ves que esto contribuye a la fragmentación o crees que esto se puede atenuar de alguna manera? Bueno, quiero decir, es muy interesante, ¿sabes? Que como digo, el discurso de Vance en Múnich fue retratado como anti-europeo, pero no lo fue. Fue muy anti los establecimientos europeos existentes. Pero claramente estaba tendiendo la mano a las oposiciones populistas de derecha europeas. Y ya sabes, Vance, un converso al catolicismo, ¿verdad? Cita a Tomás de Aquino y a San Agustín, y mira hacia atrás a Rerum Novarum. Quiero decir, sabemos dónde estaría en Francia, o ya sabes, para quién estaría postulándose, o ya sabes qué partido. Sí. Así que sí, quiero decir, esa es la cuestión. Quiero decir, aunque en esto Huntington, ya sabes, de alguna manera se contradijo a sí mismo, porque planteó estos grandes bloques civilizacionales, pero en realidad es interno, en Europa y en América. Pero hay, por supuesto, un giro fascinante, que es que gran parte de la retórica de la Unión Europea y de los, como quieras llamarlos, los cosmopolitas europeos, está bastante equivocada. Bueno, 3 giros. En primer lugar, esto ya no es directamente racista. En cierto modo, es mucho más ruso. Piensas en los viejos racistas europeos. Menospreciaban a todos que no blancos. En Rusia siempre ha sido bastante diferente. Hay pueblos asiáticos que consideras amigos, y te casas con ellos, y se unen a las élites rusas y se remontan 1000 años, por el amor de Dios. Y hay otros a los que consideras enemigos. Los tártaros ahora son aliados. Los chechenos, bueno, al menos durante las guerras chechenas, eran enemigos. Bueno, no puedes retratar no solo a Vance, sino también a Alice Weidel en Alemania. No son racistas en ningún sentido tradicional. Vance está casado con una india y Weidel tiene una pareja gay con una mujer de Sri Lanka. Por el amor de Dios, ya sabes. Quiero decir, esto realmente no es, ya sabes, el racismo blanco al estilo antiguo. Pero luego, ya sabes, sí, tienen problemas con otras categorías de, ya sabes, no europeos, pongámoslo de esa manera. Así que eso es lo primero. Sabes, estamos viviendo en un mundo mucho más complejo. En Gran Bretaña, los políticos más complejos contra la inmigración ilegal en los últimos años han sido hindúes. Y de hecho ahora una nigeriana, Kemi Badenoch, quien, cuando se le pregunta por qué, dice, mira, mis padres vinieron legalmente. Pero también sé un poco sobre cómo es en África Occidental. Y no quiero que Gran Bretaña se convierta en eso. Así que es complejo desde ese punto de vista. Pero la otra cosa, por supuesto, y aquí es donde toda la acusación nazi se desvía enormemente, es que no son Le Pen y AfD y compañía en Europa quienes son los militaristas.
And AfD and company in Europe, who are the militarists, absolutely not. They don't, Absolutamente no. No les importa un comino combatir a Rusia, expandir la democracia por la fuerza, intervenir aquí o lo que sea. No. Lo único que realmente les importa es defender las fronteras de Europa contra la migración. Pero ya sabes, entonces, quiero decir, todo el conjunto de razones por las que AfD no es nazi, pero la más grande de todas. Y por supuesto, ninguno de ellos, nadie, la Unión Europea podría romperse. Aún así, los alemanes no van a atacar a Francia para recuperar Alsacia-Lorena o atacar a Polonia para recuperar Silesia, ya sabes. Así que eso está descartado. Pero también, AfD, ¿son nazis? No. ¿Sueñan con Lebensraum, con ir a la guerra con Rusia para conquistar tierras para el exceso de población de Alemania? No, absolutamente no. Excess population? No, absolutely not. I almost have a suspicion. ¿Sabes? Casi tengo la sospecha de que gran parte de esta hostilidad, ciertamente por parte de los establecimientos europeos de política exterior y seguridad, hacia Le Pen y aún más hacia AfD, desaparecería si solo fueran mucho más militaristas y antirrusos. Si se comprometieran con un programa agresivo de hacer retroceder a Rusia y expandir la civilización blanca, entre paréntesis, europea, a expensas de la civilización asiática, entre paréntesis, rusa, bárbaros orientales, creo que serían mucho más aceptables para muchos think tanks en Alemania, a pesar de que, por supuesto, los haría mucho más parecidos a los nazis. Así que se está volviendo muy complicado, y ahora tiene múltiples capas de ironía involucradas también. Esto a veces aparece como historia, bueno, sino para repetirse, rima, porque hemos hecho todo esto en el pasado. Quiero decir, si va a haber alguna rivalidad no militarista en Europa, sería nuevamente entre los británicos y los franceses, como compitieron un poco antes de las guerras napoleónicas. Pero esta vez, ¿quién debería liderar Europa? Y también es interesante que en el siglo XIX había muchos europeos, y especialmente alemanes, que durante la industrialización sintieron que dejaron algo atrás sobre la Europa tradicional. Así que el conservadurismo, ya sabes, no se trata de no cambiar nada, sino de gestionar el cambio. Muchos de ellos fueron a Rusia para redescubrir algunas de las cosas que se estaban perdiendo, ya que los rusos se habían quedado atrás en la industrialización. Ahora ha cambiado un poco. Ahora están mirando hacia Rusia, y los conservadores y personas como Salvini aparecen y dicen, «Oh, me siento un poco más en casa aquí que en Italia», porque pueden reproducir su cultura europea tradicional, mientras que nosotros no podemos hacerlo en Italia. Así que no es nacionalista en el sentido de que se limita solo a reproducir su propia cultura, sino que de hecho hay cierta solidaridad europea, ya que ven a otros europeos reproducir su cultura y encuentran algo de, supongo, no alianza, sino solidaridad en sus ideas conservadoras. Pero de nuevo, el conservadurismo no es universalismo. Se trata de reproducir tu distintividad. Así que se convierte en un territorio confuso, supongo. Por supuesto, el liberalismo es universalista, solo en el sentido de que quieren que el liberalismo sea universalista. Tampoco, por supuesto, históricamente, el liberalismo es antimilitarista, si retrocedes lo suficiente. Mientras hablabas, recordé algo que sucedió durante las revoluciones europeas de 1848. Ya sabes, cuando los liberales tenían este parlamento de asamblea alemana en la Paulskirche en Frankfurt, y una delegación de liberales alemanes fue desde allí a ver al rey de Prusia. Uno de los dios, los confundo a todos, Wilhelm o Friedrich Wilhelm, o uno de ellos. De todos modos, creo que estaban liderados por uno de los von Gerlachs, esta delegación, y urgieron al rey de Prusia a unificar Alemania. Y por supuesto, hacer lo que Bismarck hizo más tarde, pero de una manera diferente, y excluir a los austriacos declarando la guerra a Rusia. Y el rey de Prusia dijo, ¿pero por qué haría eso? Acabamos de ser aliados de los rusos contra esos malvados franceses. Los rusos nunca me han hecho daño a mí ni a Alemania.
jugaron un papel crucial en liberarnos en 1813. ¿Qué excusa posible, qué razón legítima tengo para ir a la guerra con Rusia? Y los liberales, bastante imprudentemente, no es la forma de hablarle a un rey. El jefe de la delegación dijo, bueno, en ese caso, Su Majestad, ya que ha rechazado unificar a Alemania en nombre de esta cruzada contra la barbarie rusa, considero que Alemania está condenada. Y salió furioso. ¿Quién era el militarista allí? ¿El rey en su uniforme de guardia? ¿O todos estos liberales en sus levitas? Bueno, supongo que el liberalismo siempre tuvo un poco de ala militar. Esto también fue cierto desde la época de Woodrow Wilson. Cuando llevas a un país de ser un faro de democracia a ser emulado, a embarcarse en una misión civilizadora, es una línea fina que se cruza, supongo. De todos modos, creo que ya he tomado demasiado de tu tiempo. Así que, Anatoly, muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio mucho. Un placer, como siempre.